Muy buenos días, queridos alumnos. Les doy la bienvenida al curso de DPIC. Quien les habla, la profesora Lourdes Talledo. Vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy. Es una clase bastante interesante, la política en el Perú. Bien, listo, entonces iniciamos con la presentación. Bien, hoy 30 de noviembre vamos a empezar y vamos a conocer el propósito de la clase, el propósito de esta presentación. Conocer los acontecimientos políticos más importantes de nuestro país. Conocer conceptos importantes con respecto a las actividades políticas del país. Leer y mantenernos informados con respecto a temas importantes que sucedan en el país y que podemos aportar como ciudadanos. Bien, entonces ya tenemos cuál es el propósito, cuáles son los propósitos que se quiere lograr con esta presentación. Muy bien, continuamos entonces. Bien, vamos a conocer un poco, lo que es Estado. Muchas veces hemos escuchado hablar, del Estado peruano, pero vamos a conocer un poquito el marco teórico. El Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son población, territorio y poder. El Estado moderno normalmente se estructura en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces vamos a conocer un poquito, de estos tres poderes. Ya sabemos cuáles son los elementos que constituyen el Estado, que son la población, el territorio y poder. Bien, ahora vamos a conocer los tres poderes del Estado. Muy bien, listo, vamos a mover un poquito por aquí. Tenemos los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Bien, vamos a conocer un poquito. El poder ejecutivo es uno de los tres poderes de un Estado republicano. El poder ejecutivo se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país con base en la Constitución y las leyes. Así, actúa como un ente que dirige, coordina, planifica y ejecuta las acciones del gobierno. El poder ejecutivo está representado por el jefe de Estado o jefe de gobierno. Entonces ya tenemos la idea de cuál es el poder ejecutivo. Muchas veces hemos escuchado hablar, el ejecutivo tiene que reunirse con los ministros, Entonces ya sabemos que el poder ejecutivo está representado por el presidente del país. Bien, pero vamos a ver cuáles son sus funciones. Bien, funciones del Poder Ejecutivo. La función del Poder Ejecutivo es organizar, planificar, ejecutar y evaluar las acciones del gobierno en beneficio del país. Esto implica poner en práctica las leyes, planificar y ejecutar el presupuesto anual, diseñar y ejecutar políticas en las áreas de educación, salud pública, cultura, deportes, finanzas, economía, comunicaciones, etc. Delegar funciones a nivel nacional, regional, municipal y parroquial, proponer reformas o ajustes en el sistema de impuestos, representar el Estado en ámbito internacional, dirigir la política exterior, proponer o firmar tratados internacionales, proteger a la nación de ataques extranjeros y velar por la paz interna. Entonces ya tenemos más o menos la idea de cuáles son las funciones del poder ejecutivo. Ahora vamos a conocer un poco más sobre el poder legislativo. Dice, el poder legislativo es uno de los tres poderes de un Estado. El poder legislativo está representado por el presidente del Congreso o por el Parlamento y se encarga de la formulación de leyes y proyectos de ley para la sociedad de un país. Actualmente, nuestra presidenta del Congreso está ejercida por Mirta Vázquez Chuquilín, que es del partido Frente Amplio desde el 17 de noviembre del 2020, Ella asume este cargo a raíz de los diversos eventos políticos que se suscitaron en nuestro país. Nuestro segundo vicepresidente, Luis Roel, de Acción Popular. Nuestra tercera vicepresidenta, Matilde Fernández, Y tenemos miembros del Congreso, son
30 miembros del Congreso. ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Vamos a conocer un poco las funciones. Las funciones del Poder Legislativo es el encargado de proponer, discutir, estudiar, votar, aprobar o rechazar iniciativas de ley, proyectos de ley o leyes amparados dentro de la constitución política de cada país. Además, tiene el papel de vigilar y controlar el desempeño del gobierno. Está representado por el Congreso de la República y tiene competencia para realizar 3 funciones constitucionales: legislar, controlar y representar. ¿No? Sabemos que el Poder Legislativo tiene una función bastante importante con respecto a lo que es vigilar, ¿no?, al gobierno, qué es lo que cómo está trabajando el Poder Ejecutivo en este caso. Seguimos entonces. Ahora el Poder Judicial. El Poder Judicial es la potestad que tiene el Estado de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución, así como de administrar la justicia de un país a través de la aplicación de leyes y reglamentos preestablecidos. Ahora, ¿cuál es la función del Poder Judicial? ¿No? Historia del organismo judicial. El organismo judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, salas de la Corte de Apelaciones, tribunales de sentencia, juzgados de primera instancia, juzgados de paz, 3 cámaras que integran la Corte Suprema, la justicia penal, civil y el amparo y antejuicio. Esa es más o menos la organización del Poder Judicial. Entonces ya hemos conocido un poco de estos 3 poderes. Ahora continuamos con la presentación. Vamos a ver. Tenemos el Tribunal Constitucional. Muchos hemos escuchado con respecto al Tribunal Constitucional, ¿no?, cuando se dio lo de la vacancia del presidente, que es el ente que está encargado de investigar, ¿no?, con respecto a esta vacancia presidencial. Vamos a conocer entonces. A ver, el Tribunal Constitucional es un organismo constitucional e independiente del Estado peruano. Tiene una sede oficial e histórica ubicada en la ciudad de Arequipa y una sede operativa nacional ubicada en la ciudad de Lima. La labor del Tribunal Constitucional es simple: defiende la Constitución y se asegura de que el país la cumpla a rajatabla. Entonces, que la cumpla a cabalidad, como debe de ser, ¿no? Es decir, si se presenta alguna acción de inconstitucionalidad, palabra un poquito complicada, contra una ley, el Tribunal Constitucional se encarga de revisarla y decidir en única instancia si cumple o no con la Carta Magna. Entonces, sabemos que el Tribunal Constitucional se va a encargar, va a velar que se cumpla, ¿no?, y que se respete lo que es la Constitución. Bien, seguimos entonces. ¿Cuántos conforman el Tribunal Constitucional del Perú? El Tribunal Constitucional se compone de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años. No hay reelección inmediata. De acuerdo con el artículo 201 de la Constitución Política, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros. Para ser magistrado del tribunal se requiere ser peruano de nacimiento. Bien, entonces ya sabemos un poquito más del Tribunal Constitucional. Dice: el Tribunal Constitucional, al que su ley reguladora define como intérprete supremo de la Constitución, tiene encomendadas funciones de control de constitucionalidad de las leyes, de tutela de los derechos fundamentales y de libertades públicas de los ciudadanos y de solución de los conflictos de competencia. Entonces, ya tenemos en cuenta que el Tribunal Constitucional vela por que se cumpla y se respete, ¿no?, la Constitución de nuestro país. Bien. Ahora, vamos a conocer un poco algo que hemos visto en estos últimos días, lo que ha sucedido con el presidente Martín Vizcarra, que es vacancia presidencial. La vacancia es la situación en virtud de cual el titular del cargo quedará privado de seguir ejerciéndolo.
la presidencia de la República vaca por, y vamos a ver por qué razón se vaca a un presidente: la muerte del presidente de la República, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Para vacar a un presidente se necesitan 87 votos del Pleno del Congreso. Bien, nosotros, vivimos una situación complicada y sabemos que el presidente Martín Vizcarra fue vacado el lunes 9 de noviembre. El Congreso peruano aplicó un mecanismo de la Constitución que permite remover al jefe del Estado por incapacidad moral permanente. Así el Perú cambia por tercera vez de presidente en menos de 5 años. Recordemos que nosotros, el presidente Martín Vizcarra asume la presidencia cuando renuncia el expresidente Kuczynski, ¿no? Renuncia y él asume la presidencia. Entonces, luego de una serie de irregularidades de las cuales se le imputa al presidente Martín Vizcarra, él es vacado, ¿no? Y asume la presidencia el señor Merino de Lama. La profunda crisis política en Perú alcanzó su máximo tope el lunes 9 de noviembre, cuando el Congreso decidió por mayoría destituir a Martín Vizcarra como presidente de la República. Para aprobar la vacancia presidencial, el Pleno del Parlamento llegó a reunir 105 votos, superando largamente el mínimo reglamentario de 87. Entonces, ya hemos conocido un poco de qué es lo que sucedió en nuestro país, cuántos votos se requería y cómo lo superó, ¿no? El mínimo reglamentado ya, ¿no? Y cuál es la razón por la cual se vaca a un presidente, ¿no? A él, presidente Martín Vizcarra, al expresidente, se le imputa pues casos de corrupción cuando él era gobernador de Moquegua, ¿no? Entonces es por esa razón que a él se le aplica lo que es la vacancia presidencial. Bien, alumnos, ahora sí, entonces vamos a continuar trabajando en nuestra aula virtual, ¿no? Vamos a realizar algunas preguntas de análisis con respecto a la presentación que les acabo de hacer. Nos vemos, cuídense mucho. Chao.